Actúa en Derecho es un programa con objetivo social que investiga los casos y los pone a discusión delante de profesionales especialistas. En ningún momento el Canal TRO se compromete a prestar el servicio profesional de tipo legal que el caso requiera. Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a Actúa en Derecho, un nuevo capítulo, hoy jueves de pensiones, donde estaremos disipando todas las dudas de tipo legal en tema de pensiones. Doctora Marlene, es un verdadero placer desde la virtualidad iniciar este programa y este capítulo con usted. Igualmente, Paola, realmente es un placer estar aquí esta tarde con todos ustedes, acompañando a todos nuestros televidentes en este día, hoy jueves de pensiones. Así que por favor, atentos, hoy es nuestra cita semanal con las pensiones y nuestro invitado les dará respuesta a todas esas inquietudes que ustedes no han logrado resolver. Pero si ustedes quieren conocer cuál es el abogado que nos acompaña durante esta tarde, pues hemos preparado el siguiente perfil para que usted conozca las características profesionales de nuestro invitado, doctor Jorge Luis Quintero. Luis Quintero Gómez, abogado de la Universidad Cooperativa de Colombia, especialista en Seguridad Social de la Universidad Santo Tomás, especialista en Derecho Laboral y Seguridad Social de la Universidad Libre, magíster en Derecho con énfasis en Derecho del Trabajo de la Universidad Externado de Colombia. Reconocido por su amplia experiencia en el manejo de derechos y obligaciones frente a las entidades que conforman el Sistema Integral de Seguridad Social. Y hoy nos entrega toda su experiencia para que usted actúe en Derecho. Con la confianza que nos da la experiencia de nuestro invitado, le damos la bienvenida al doctor Jorge Luis Quintero, quien a esta hora de la tarde se conecta con nosotros para disipar todas las dudas de tipo legal en torno a pensiones. Abogado, bienvenido. Buenas tardes, un cordial saludo para la doctora Marlene, para Paola y para todos los televidentes de Actúa en Derecho, los televidentes y los seguidores a través de las redes. Muy bien, doctor, pues entremos en materia, abogados, porque nuestros televidentes empiezan a escribirnos a través del 310-22-23-051. Allí, a través de WhatsApp, nos llegan las primeras inquietudes de nuestros televidentes, las primeras preguntas que nos hacen a esa hora de la tarde. Le recordamos que si usted quiere participar, también lo puede hacer a través del 648-4820. Allí nos llama, recibimos su llamada y esta sale en vivo y en directo. Allí nuestros abogados le dan la asesoría correspondiente al aire, pero si usted lo que quiere es que nosotros le asesoremos, pero no quiere que esta llamada sea escuchada al aire, pues se puede enviarnos un mensaje de audio al 310-22-23-051. Allí a través de WhatsApp puede mandarnos mensajes, como el siguiente mensaje que nos envían a través de WhatsApp. Allí nos escriben nuestros televidentes. Recuerde, usted puede participar también a través del Facebook. Allí en el chat de Facebook, en el chat del Facebook, también usted puede dejar todas sus inquietudes, pero también puede hacerlo a través de audio. El siguiente audio que nos llega a través del 310-22-23-051. Buenas tardes. ¿Cómo están? Mi pregunta es, voy a cumplir 65 años, pero me faltarían 50 semanas. ¿Qué debo hacer? Lo otro es que también fui operado de la columna. ¿Eso no me ayuda en algo? Bueno, doctor Jorge Luis Quintero, ¿qué le podemos decir a nuestro televidente? Bueno, en principio, pues completar las 1.300 semanas, asumimos que cuando hace mención que le faltan 50, interpretaremos que tiene 1.250 semanas. Manifiesta que tiene una secuela de columna, pues puede solicitar la calificación de pérdida de capacidad laboral ante la entidad a la que se encuentra afiliado
y revisar la posibilidad de una pensión anticipada de vejez o una pensión de invalidez. Pero realmente está ya muy cerca de cumplir el requisito para poder reclamar una pensión de vejez en términos generales. Muy bien, doctor, y el tema que él dice que es operado de la columna, ¿de alguna manera puede ayudar o más bien hacer, o sea, seguir la indicación que usted nos acaba de dar de esperar pues de las semanas y todo esto? Claro, a eso hacía mención, que solicitar la calificación de pérdida de capacidad laboral para poder establecer qué secuelas ha dejado esa enfermedad de columna que él refiere, pues tuvo una cirugía. Hay que calificar esas secuelas y con 65 años pues revisar qué otras secuelas se pueden haber allá generado por el transcurso de la edad, de cara a poder buscar una pensión anticipada de vejez o una pensión de invalidez que lo relevaría de la cotización de las 50 semanas que le faltan. Doctora Marlene, recordémosle un poquito a nuestros televidentes, porque aquí el abogado nos dice la calificación, dependiendo de la calificación, ¿cuánto debe estar para que de alguna manera la calificación, para que influya en que pueda tener esta pensión? Bueno, si la pérdida de la capacidad laboral es superior al 50%, tendría derecho a una pensión de invalidez, pero existen otros factores porque la legislación pensional pues es muy amplia y existen otros factores y otras calificaciones que le podrían dar lugar a la pensión anticipada. ¿Sí es así, doctor Jorge Luis? Por supuesto, los requisitos de la pensión anticipada son 55 años, hombre o mujer, 1000 semanas o más cotizadas en cualquier tiempo y una deficiencia del 25%. Es lo que conocemos con la calificación del manual vigente, el 1507, lo que tiene que ver con la calificación del título 1. El título 1 es la calificación que tiene que ver con las secuelas de deficiencia, y para la pensión anticipada lo que se revisa es el cumplimiento del 25% o más en la deficiencia. Muy bien, claro este tema. Continuamos con la participación de nuestros televidentes a través del 310-22-23-051. Nos llaman a esta hora a través del 648-4820. Hola, muy buenas tardes. ¿Con quién hablamos? Aló, muy buenas tardes. Sí, señora, habla con Fernando Castillo desde Vélez, Santander. Saludo muy especial a todas las personas que desde Vélez nos están viendo hasta ahora y nos reportan sintonía. Cuéntenos cuál es su inquietud, cuál es su caso. Bueno, el caso que tenemos es el siguiente. La persona que estaba compartiendo con mi mami falleció. Antiguamente estaba casado, pero duró 17 años viviendo con mi mami hasta el momento de fallecer. Tenemos el inconveniente de la cuestión de la pensión, ¿sí? Entonces nosotros queríamos saber qué debemos hacer para poder iniciar trámites para lo de la pensión, porque es que la persona con la que él vivía, la esposa antigua, también está reclamando. Entonces, en ese caso, ¿qué debemos hacer? Bueno, doctor, esta es una pregunta recurrente en temas de pensiones, porque el señor no disolvió su sociedad conyugal. ¿Lo dije bien, doctora Marlene? Sí, señora, ya aprendió. Muy bien, ya vamos aprendiendo, aquí todos aprendemos. Entonces, no disolvió su sociedad conyugal anterior y tiene una nueva compañera sentimental. Entonces, ¿a quién le corresponde la pensión? Doctor Jorge Luis. Bueno, hay que revisar en primer lugar la prestación económica a cargo de quién estaba. ¿Por qué? Porque dependiendo la entidad a cargo de la cual está la pensión, podemos saber si la posible demanda se va a presentar ante un juez laboral o ante un juez contencioso. ¿Y cuál es la relevancia si es uno u otro? La siguiente, recordemos que la persona, el esposo o la esposa del afiliado pensionado con vínculo matrimonial vigente, pero con separación, con anterioridad a la muerte por más de 5 años, tiene derecho a la pensión. De hecho, la ley 797 indica que la compañera tiene derecho a un porcentaje teniendo en cuenta el tiempo de convivencia. Pero recordemos que la sala de casación laboral
dice que si el vínculo matrimonial está vigente, así la sociedad conyugal se haya liquidado, hay derecho a un porcentaje para la esposa o esposo. Recordemos que hablamos aquí de esposo o esposa dentro del contexto jurídico, es decir, donde media el vínculo del matrimonio, bien sea religioso o civil. Y el Consejo de Estado, por el contrario, en algunas posturas sostiene que si la sociedad conyugal se ha liquidado, así está el vínculo del matrimonio vigente, no hay derecho a la pensión de sobrevivientes. Entonces, Fernando, lo que hay que hacer en el caso de su mamá, ella es una compañera, tiene derecho a un porcentaje. Usted indica que ella ha vivido los últimos 17 años, ello no tiene discusión. Lo que hay que revisar es si la esposa, con ese vínculo matrimonial vigente, mantiene en la sociedad o si la sociedad fue liquidada. Y saber quién está reconociendo la prestación económica, insisto, si está a cargo de la UGPP, si está a cargo de una de estas entidades que nos permita inferir que la demanda sería ante el juez contencioso. En su caso, su mamá podría aspirar al 100% de la pensión. Si por el contrario la prestación económica está a cargo de una administradora de fondo de pensiones o a cargo de Colpensiones y se presenta la demanda ante el juez laboral y tenemos un vínculo de matrimonio vigente con una persona anterior, a su mamá le va a corresponder un porcentaje en proporción a esos 17 años de convivencia con el causante. Vea usted, todos los días uno aprende algo diferente. Continuamos con la participación de nuestros televidentes a través del 310-22-23-051. Allí nos llegan nuestros mensajes de WhatsApp. Dice, soy Robert Giovanni Rondón de Restrepo Valle. Quedé discapacitado, estoy postrado en silla de ruedas con una inmovilidad del 95% y no alcancé a cotizar las semanas que exige la ley para poderme pensionar. Podría obligar legalmente a la persona que me lesionó para que con sus semanas cotizadas me pueda pensionar o llegar a algún arreglo con mi aseguradora. Mi madre es pensionada por supervivencia. ¿Podría yo heredar esa pensión por el estado de mi discapacidad? Bueno, abogado, ¿qué le podemos aconsejar a Robert Giovanni Rondón de Restrepo Valle? Saludos muy especiales a todas las personas que desde el Valle nos reportan sintonía hasta ahora de la tarde. Bueno, Robert, aquí hay varias situaciones. En primer lugar, efectivamente, a la persona que le causa esa lesión, que lo deja con unas secuelas de invalidez superiores al 90%, le puede reclamar una responsabilidad, pues me imagino será una responsabilidad civil extracontractual. Efectivamente puede entrar a reclamarle y dependiendo de lo que determine el juez, pues usted va a recibir una indemnización de perjuicios. Solo hasta ahí, no podemos entrar a exigirle semanas o algo relacionado con el Sistema Integral de Seguridad Social, porque recordemos que hay varias prestaciones y hay varios tipos de responsabilidades. Si esto es una situación totalmente ajena al Sistema Integral de Seguridad Social, se busca el resarcimiento de los perjuicios en la aplicación del artículo 2341 del Código Civil y demás disposiciones que le trasladan a la persona que causa un daño, un perjuicio a otro, a indemnizarlo. Eso por una parte. Dos, respecto a la pensión, interpreto, usted dice, mi mamá tiene una pensión de supervivencia, es decir, la pensión no nació en su mamá, ella la recibió como sobreviviente. Esta pensión no puede ser transmisible para usted, salvo que fuese el hijo inválido puede aspirar a una pensión cuando demuestra que dependía económicamente del causante. En este caso, pues interpreto que no, porque usted hace mención solo a ella. Si estuviéramos hablando de que es su papá el que deja la pensión para ella, tendría usted que acreditar que fue inválido y dependió en parte de su padre para poder aspirar a esta pensión. Y puede continuar cotizando para completar las 1000 semanas. Y también recordemos lo siguiente, porque hay que mencionarlo. Recordemos que las personas menores a 26 años tienen derecho a la pensión de invalidez con 26 semanas. Esto es algo que la Corte Constitucional ha venido desarrollando desde la sentencia C020 de 2015, y hay que ponerlo de presente porque muchos jóvenes no conocen esta circunstancia. A muchos jóvenes, cuando son declarados inválidos entre los 20 y los 25 años, les exigen 50 semanas.
cuando la exigencia para los jóvenes menores de 26 años, porque la Corte hace un análisis de lo que se considera una persona joven, incluso hace un análisis de derecho comparativo, como en otros estados, y finalmente en el estado colombiano se considera joven a una persona que no haya cumplido los 26 años. Pues para estas personas que estén entre los 20 y los 26, es importante tener presente que la exigencia de semanas solo es de 26 y no de 50, en desarrollo precisamente de la sentencia C020, que revisa uno de los parágrafos del artículo 38 de la Ley 100 del 93. Muy bien, a esta hora de la tarde se comunican con nosotros. Hola, ¿con quién hablamos? Buenas tardes. Buenas tardes, habla con Pilar de Pamplona. Saludo muy especial a nuestros televidentes desde Pamplona. Muchos de ellos cibernautas ahí nos reportan sintonía desde Pamplona, norte de Santander. Cuéntenos, ¿cuál es su inquietud? Quisiera para hacerle una pregunta al doctor. Mire, yo tengo 55 años, estoy en porvenir, ya tengo 343 semanas. El esposo está en Colpensiones, él tiene 52 años y tiene 784 semanas. Yo por lo menos por mi edad y no estoy trabajando, yo esas semanas se podrían pasar para las semanas del esposo para ver si se puede obtener la pensión familiar. Doctor Jorge Luis, ¿cómo podemos asesorar a nuestra televidente y aclarar un poco ese tema de la pensión familiar? La pensión familiar, recordemos que tiene un tratamiento en el régimen de ahorro individual con solidaridad y un tratamiento en el régimen de prima media con prestación definida. El RAIS, régimen de ahorro individual con solidaridad, es el que administran las administradoras de fondo de pensiones, administradoras de fondo de pensiones, como en la que refiere la televidente, ella se encuentra afiliada. En el RAIS, en el régimen de ahorro individual con solidaridad, puede reclamarse la pensión familiar cuando se cumplen los siguientes requisitos. Cuando la mujer cumple los 57 años, el hombre los 62 y tienen 1.150 semanas entre los dos si el capital no es suficiente para financiar una pensión, ¿sí? O sea, cuando el capital es suficiente para financiar una pensión, no se hace revisión de las 1.150 semanas. En el régimen de prima media con prestación definida, el que administra Colpensiones, la edad que se le exige a los hombres es llegar a los 62, a las mujeres a los 57, sumar entre los dos 1.300 semanas, estar clasificados en el CISBEN, es decir, estar por debajo de lo que era antes el nivel 2 hacia abajo, y dependiendo del ingreso base de cotización que hayan tenido, la pensión se reconocerá en un salario mínimo, con una condición adicional. Para que haya lugar a la pensión familiar en el régimen de prima media con prestación definida, deben acreditar los miembros de este grupo que completaron el 25% de las semanas exigidas, es decir, que de las 1.300 semanas, el 25% de estas semanas, 325, las acreditaron al cumplimiento de los 45 años. ¿Qué quiero mostrar con este ejemplo? Si Pilar demostrara que tiene 600 semanas, pero todas con posterioridad a los 45 años y está en el régimen de prima media, no hay lugar a la pensión familiar. Eso es una de las condiciones que precisamente la Corte declaró exequible, una sentencia que por lo menos no se esperaba que la declarara exequible, pero apuntó desde mi interpretación a dejar por fuera aquellos núcleos familiares que fueron subsidiados por el Estado. Muchas personas han recibido subsidio, tanto el esposo y la esposa, para cotizar con subsidio, pero muchos de ellos empezaron a cotizar después de los 40, de los 45 años. Interpreto que lo que se hizo con esta disposición fue sacar a estas personas. Y es una interpretación que no hay lugar a que se hiciera de esa manera. Como el régimen de ahorro individual con solidaridad no hace esta distinción, como en el régimen de ahorro individual con solidaridad, cuando el capital no es suficiente y se cumplen las condiciones para garantía de pensión mínima, el Estado gira los recursos y se reconoce la prestación económica. Sin embargo, pues estas son las disposiciones y hay que revisar con detenimiento cuando la pareja se encuentra en uno u otro régimen, porque el tratamiento es distinto.
Muy bien, continuamos con más preguntas a esta hora de la tarde a través del 310-22-23-051. Allí nos llega el siguiente mensaje y dice: tengo 960 semanas cotizadas en Colpensiones. Mi esposo cotizó 6 años y está afiliado a Colpensiones. Esos aportes de mi esposo me los pueden pasar a mis aportes, ya que mi esposo tiene asignación de retiro de las fuerzas. Gracias por su asesoría, Ana Parra. Bueno, abogada, aquí un poquito de lo que veníamos hablando, de lo que usted nos venía aclarando hace un par de minutos. 960 semanas cotizadas tiene esta mujer, pero ya obviamente su esposo tiene asignación de retiro de las fuerzas, entonces él ya tiene una pensión, por así decirlo. Sí, abogado, si le entendí bien, si no estoy perdida. Sí, claro, pero entonces, ¿aquí ya no aplicaría? Sí, se aplica, o sea, se pueden recibir. Recordemos que una persona que recibe una asignación de un régimen exceptuado, como es el de la fuerza pública, puede consolidar otro derecho en el sistema integral de seguridad social. Las prestaciones son compatibles. Sin embargo, aquí la respuesta apunta en el mismo sentido a la otorgada Pilar. Aquí requeriríamos que esta persona, el pensionado, el que tiene la asignación de retiro, acredite las 325 semanas como mínimo antes de cumplir los 45 años. Ella dice, tiene 6 años, si nos vamos en sentido estricto, 51.43 por 6, él tiene aproximadamente 310 semanas. Necesitaríamos 325. Recordemos, y valga la pena repetirlo, porque pues los televidentes son nuevos y en esto hay que decir, o sea, la pensión familiar en el régimen de prima media, 1.300 semanas entre los dos. 57 años la mujer, 62 años el hombre, y hay que acreditar al cumplimiento de los 45 años un cumplimiento mínimo de 325 semanas. Hasta aquí iríamos bien, hasta aquí. Pero resulta que les van a exigir una clasificación en el SISBEN. Aquí ya salen, porque si él tiene una asignación de la fuerza pública y lo van a realizar el censo, está por encima del nivel 2, luego no aplicaría la pensión familiar. Ok, pero abogado, ahí me surge una inquietud. Le faltarían a él unas 15 semanas más o menos para poder obtener su segunda pensión, ¿sí? No podría, porque no creo que esté clasificado en el nivel de SISBEN, porque ya tiene un ingreso, ya tiene unas condiciones mínimas que al momento de hacer el censo va a quedar con una clasificación por encima al nivel 2. Y recordemos que la pensión familiar es otorgada para ese núcleo familiar que tenga una clasificación de 2 hacia abajo. Si una persona tiene en el censo clasificación 3 en adelante, ya no opera la pensión familiar. Así sumen entre los dos las 1.300 semanas y así acrediten las 325 semanas cada uno al cumplimiento de los 45 años. Porque viene la otra exigencia. Tiene que tener un rango dentro del régimen subsidiado. Y la pregunta que surge aquí, ¿qué sentido tiene esta discriminación? No tiene sentido. O sea, ¿por qué cuando una persona completa las 1.300 semanas, independientemente que esté clasificado en 2, 3, 5, tiene derecho a su pensión? ¿Qué pasa si entre los dos suman las 1.300 si es que el Estado va a terminar pagando una sola pensión? Insisto, fue una disposición con un retroceso que, entre otras cosas, hay que decirlo, que 2 personas tengan que sumar su capital o sus semanas para recibir una pensión, para mí ya es un retroceso. Pero aunado a ello, establecieron una serie de requisitos adicionales que no permiten que en el régimen de prima media se pueda optar de manera directa por el núcleo familiar, porque una de las condiciones, insisto, es esa clasificación en el SISBEN. Muy bien, continuamos con mensajes de WhatsApp a esta hora, pero también a través de Facebook. Allí nuestros cibernautas, que doctora Marlene, a propósito, no hemos saludado, esta sea la oportunidad para saludar a nuestros cibernautas que se conectan a través de Facebook. Allí en el perfil de Canal TRO se encuentran nuestros cibernautas, allí en ese chat que hemos habilitado, doctora Marlene. Sí, así es, Paola, tenemos muchísima gente conectada. Tenemos a Riviela Rojas Páez, dice, ¿por qué nunca contestan WhatsApp?
Bueno, Rubiela, lo que ocurre es que para que usted pueda contactarse con nosotros y le contestemos, lo tiene que hacer a través de la línea 648-4820. Nuestro WhatsApp 310-22-23-051 es solo para mensajes. Usted ahí solamente nos puede escribir. Esa es la razón, Rubiela. Tenemos a Graciela Torres Fonseca, tenemos a Ceci Elves, tenemos a Edgar Alfonso Ortiz Montañez, un fiel televidente desde la ciudad de Cúcuta. Tenemos a Jorge Urbano, nuestro abogado, que cuando no está con nosotros nos está viendo. Muy bien, doctor Jorge. Tenemos a Milena Gómez Galán, que nos escribe desde el barrio Girardot de la ciudad de Bucaramanga. Tenemos a Alfonso Manuel Miranda Pavón. Él nos contacta desde Ciénega Magdalena. Tenemos a María Calderón, tenemos a Janet Santos, a Miriam Sanabria, tenemos a María Elena Pereira, también desde la ciudad de Cúcuta, tenemos a Alfonso Manuel Miranda Pavón, tenemos a Luz Estela Ibáñez Mendoza, Elga Ayala Díaz, tenemos a María Eugenia Carrillo Medina. En fin, son muchísimas las personas, los cibernautas que a esta hora se conectan. Un cordial saludo, un abrazo fraternos para todos ustedes. Así es, a ustedes también invitarlos para que aquellas inquietudes que ustedes tengan nos las puedan dejar ahí en el chat de Facebook Live. Así nosotros estamos, nuestro equipo periodístico está recopilando todas estas preguntas, todas estas inquietudes que ustedes tengan en torno a nuestro tema del día. Hoy jueves de pensiones, todas las inquietudes también a través del 310-2223-051. Así, y allí podemos nosotros escuchar sus inquietudes y trasladarlas a los abogados, a nuestros abogados invitados, a la doctora Marlene, que también está presta y dispuesta siempre para aclarar todas las dudas, para aclarar todos los términos. Recuerde, esto es Actúe en Derecho desde las 2:30 de la tarde. Los invitamos para que usted continúe protegiéndose. Recuerde, el virus no se ha ido, permanece en medio de nosotros y debemos cuidarnos. Recuerde utilizar tapabocas, lavarse constantemente las manos, utilizar todos los implementos que usted ha tenido a su disposición para cuidarse. Vamos a una pausa comercial, ya regresamos con más de pensiones en Actúe en Derecho. Cotización o aportes de los cónyuges o compañeros permanentes para obtener una pensión equivalente a un salario mínimo legal vigente. Cuando los miembros de la pareja han cumplido la edad mínima para el reconocimiento de la pensión de vejez, pero ninguno de los dos cumple con la cantidad de semanas exigidas para el reconocimiento de esta de manera individual y se encuentran imposibilitados para continuar cotizando al Sistema General de Pensiones. Bueno, hoy la pregunta también está, la cápsula también está en consonancia con lo que nos comentaba el doctor Jorge Luis. Creo que ha quedado suficientemente claro el tema de la pensión familiar. Exige muchos requisitos, algunos de ellos, pues nos decía nuestro abogado, no está de acuerdo él con esos requisitos, pero si ya quedaron establecidos, es muy complicado que sean retirados. Muy bien, continuamos con las preguntas, la participación de nuestros televidentes en esta oportunidad a través de Facebook. Janet Santos nos escribe a través de Facebook a esta hora de la tarde y nos hace la siguiente pregunta. Dice, si me divorcio y no se ha liquidado la sociedad conyugal, ¿se tiene derecho a la pensión? Doctor Jorge Luis, si se divorcia, pero no se liquida esa sociedad conyugal, ¿tiene o no tiene derecho a la pensión? Aquí me escuchan, ¿verdad? Sí, señor. Fuerte y claro. Perfecto, doctor. Sí, señor. Recordemos que el cónyuge separado, cuando se habla de cónyuge, dentro del contexto jurídico se entiende a unas personas con un vínculo del matrimonio.
O sea, si no hay un vínculo del matrimonio, no podemos hablar de cónyuge separado. Hablaremos de compañeros en otro tipo de relación, una unión marital de hecho con efectos patrimoniales de su sociedad. Entonces, lo que protege el legislador, y bueno, tengo otras interpretaciones, lo que protege el legislador es ese vínculo del matrimonio. Si no hay vínculo de matrimonio vigente, porque ya se divorciaron, automáticamente desaparece y entra la sociedad conyugal en disolución. Automáticamente, o sea, para que nazca la sociedad conyugal debe morir el matrimonio. Eso es una figura paradójica, ¿verdad? Si el matrimonio no muere, o por lo menos si no cesan los efectos, porque también sabemos que pueden liquidar la sociedad independientemente de mantener el vínculo del matrimonio. Pero una pareja puede mantener su vínculo matrimonial y liquida la sociedad, pero digamos que en condiciones normales, donde no se liquide la sociedad con anticipación, al presentarse la cesación de los efectos civiles, al presentarse el divorcio, automáticamente la sociedad conyugal queda disuelta y entra en estado de liquidación. Se disuelve esa sociedad conyugal. Entonces aquí no habría ningún beneficio, porque ya no vamos a hablar de cónyuge separado, ya hablamos de una persona que vuelve a recobrar su estado civil, es un soltero, porque al ya no estar casado, al cesar los efectos civiles, vuelve a su condición de soltero. Muy bien, a esta hora de la tarde se comunican con nosotros a través del 310-2223-051, pero también lo hacen a través del 648-4820. Hola, muy buenas tardes, ¿con quién hablamos? ¿Aló? Sí, muy buenas tardes, ¿con quién tenemos el gusto de hablar? Buenas tardes, le habla Olga. Olga, ¿desde dónde nos llamas? De Bucaramanga. Bueno, Olga, cuéntanos, ¿cuál es la inquietud que tienes? La inquietud que yo tengo es esta. Yo coticé 1.860 semanas con Colpensiones y sé que a mí me pensionaban con 1.300 semanas. Entonces, las 560 semanas de más, yo puedo pedir que me suban la mesada o puedo pedir que me hagan una devolución de dinero. Esa es mi pregunta, ¿ve? Doctor Jorge Luis, ¿qué le respondemos a nuestra televidente? Una pregunta muy interesante que hace la televidente Olga para ilustrar aquí a los televidentes en el siguiente sentido. Colpensiones ha tomado en los últimos años una interpretación en la cual sostiene que las semanas adicionales solo se tienen en cuenta hasta las 1.800 y aquellas personas que tienen 1.900, 2.000 semanas y que tienen un ingreso base de liquidación superior a 2 salarios mínimos o 3 salarios mínimos, Colpensiones no les está aplicando el porcentaje máximo del 80%. ¿Esto qué significa? Que una persona que pueda tener derecho a una pensión de 8 millones de pesos, fácilmente Colpensiones le está reconociendo 7.200.000, 7.300.000, porque calcula solo hasta 1.800. Olga, efectivamente, en el régimen de prima media, cuando una persona tiene semanas superiores a las mínimas exigidas, por cada 50 semanas adicionales puede mejorar el porcentaje de su pensión en 1.5%. Vamos a suponer que una persona tiene un ingreso base de liquidación de 10 salarios mínimos, inicia con un 60.5%, pero si esta persona tiene 500 semanas adicionales, va a subir 15 puntos, que sumado al 60.5 va a tener un porcentaje del 75%. Y si esta persona tuviera 2.000 semanas o 1.950, podría lograr el porcentaje máximo del 80%. Entonces, atención pensionados, cuyo ingreso de cotización es superior a 3, 4 salarios mínimos. Si usted tiene más de 1.800 semanas, tiene derecho a que se contabilicen todas. Por lo menos la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga viene adoptando esta postura desde febrero de 2021. Aquí también hay que decir que esto parte también de una interpretación infortunada que hace una de las salas de descongestión de la Corte Suprema de Justicia, en un expediente donde entran a establecer un límite en el número de semanas, pero desde mi análisis, la sala de descongestión no tenía esta competencia. Las salas de descongestión de la Corte Suprema de Justicia no pueden hacer variaciones de jurisprudencia
ni proferir decisiones diferentes a las que profiera la sala principal. Y esto hay que mostrarlo porque en otros casos también otra sala de descongestión ha tenido unas interpretaciones que no se acompasan con los lineamientos de la sala principal. Y estas decisiones, infortunadas para mí, aisladas, han llevado a que a veces se hagan interpretaciones que no corresponden y que se desconozcan derechos de los afiliados del Sistema Integral de Seguridad Social. Muy bien, continúan nuestros televidentes a través de Facebook, nos siguen llegando mensajes, nos escribe Elga Ayala Díaz. Elga Ayala Díaz nos pregunta acerca de su inquietud y dice: buena tarde, agradezco al doctor por favor informar si tengo algún inconveniente para obtener mi pensión, habiendo cumplido ya con 1.382 semanas, tengo 55 años, pero no estoy aportando desde octubre del 2017, abogado. Apenas con 55 años, pero desde el 2017 no se encuentra cotizando. ¿Qué le podemos decir a Elga Ayala Díaz? No, si no tiene capacidad de pago, no tiene obligación de seguir cotizando. Ya tiene uno de los requisitos que son las semanas, le resta esperar el cumplimiento de los 57 si se encuentra en el régimen de prima media para poder reclamar la pensión de vejez. Y si se encuentra en el régimen de ahorro individual, pues recordemos que en el régimen de ahorro individual las semanas no son relevantes salvo para pensión con garantía mínima, pensión de sobrevivientes o pensión de invalidez, porque en el régimen de ahorro individual lo que se revisa es el capital. Pero recordemos, cuando una persona no tiene capacidad de pago, no tiene la obligación de cotizar. Si por el contrario tiene un empleo, declara ingresos, tiene la obligación de seguir cotizando al Sistema Integral de Seguridad Social en los términos del artículo 17 de la Ley 100 de 1993 y el artículo 15. Muy bien, a través del WhatsApp nos llegan mensajes, pero también nos llaman a través del 648-4820. A través de WhatsApp nos llega el siguiente mensaje, dice: tengo 54 años, he estado cotizando en un fondo privado desde el año 92 al 93. Hoy en día me enfrento al hecho de que mi pensión llegará a ser de un salario mínimo o dos máximo, a pesar de que he tenido salarios promedio de 5 millones de pesos en los últimos 10 años. ¿Eso es cierto? ¿Me puedo cambiar a otro fondo? ¿Me puedo pensionar con el Estado después de haber cotizado al fondo privado durante los últimos 27 años aproximadamente? No sé cuántas semanas tengo. Atentamente, Ruth Marcela. Doctor, ¿qué le podemos decir a Ruth Marcela? Para Ruth Marcela y para las televidentes que se encuentren bajo estas condiciones, aquellas personas que pertenecieron al régimen de prima media, entiéndase por régimen de prima media el anterior al 1 de abril del año 94, me refiero a personas que estaban con cotizaciones en caja de previsión, personas que prestaban sus servicios al Estado y que el Estado respondía por su tiempo con un bono pensional, o personas que se encontraban afiliadas al otrora Instituto de los Seguros Sociales, hoy Colpensiones. Aquellas personas que se encontraban en ese régimen y que en vigencia de la Ley 100 a partir del 1 de abril del 94 se trasladaron a una administradora de fondo de pensiones, a una administradora del RAIS. Recordemos que en este momento, si ya la persona superó la edad, recordemos que para que una mujer se pueda trasladar entre regímenes, lo debe hacer antes de cumplir los 47 años. En el caso de los hombres, antes de cumplir los 52 años. Superadas estas edades, ¿cuál es la posibilidad que existe? Una demanda judicial, un proceso de ineficacia, argumentando que la persona no recibió la asesoría requerida, la información mínima, clara, suficiente para tomar esta decisión, y mediante una sentencia judicial pueden dejar sin efectos ese traslado del régimen de prima media al RAIS, y la persona puede retornar, puede recuperar su afiliación en el régimen de prima media, y en este caso pues sería Colpensiones, la entidad que le reconozca la pensión. Es posible, hay que revisar cada caso en particular, porque hay casos en los cuales a la persona no le conviene. Importante eso. Miren, días pasados un televidente que tiene ya como pensionarse en el fondo privado, le estaban indicando que se trasladara a Colpensiones cuando la pensión iba a ser igual, iba a perder retroactivo y el proceso le iba a costar más de 7 millones de pesos. Esto no tiene sentido. Hay que revisar cada caso en particular si efectivamente hay un perjuicio por esa indebida asesoría o si por el contrario a la persona le conviene mantenerse en el régimen de ahorro individual con solidaridad.
Pero para ese tipo de asesorías debemos hacerlo con abogados que tengan experiencia en el tema, doctor. Si alguno de nuestros televidentes en este momento quiere contactarse con usted, ¿puede hacerlo de qué manera? Me pueden ubicar a través de mi página www.jorgeluisquinterogomez o a través de los teléfonos 642-1796, 642-1274 o al celular 317-664-4314. Recordándole a los televidentes pues que estas asesorías ya particulares personalizadas pues generan unos honorarios. Claro que sí, a través de Facebook nos siguen escribiendo, pero también a través de WhatsApp. A través del 310-22-23-051 nos envían el siguiente mensaje de WhatsApp. Recuerde que usted también puede enviarnos mensajes en audio o en video. Dice, mi padre le trabajó al gobierno en obras públicas, se pensionó y ya murió. Yo como persona discapacitada tengo derecho a esa pensión, aunque esté pensionado por el magisterio con un sueldo mínimo. Sí. Abogado, ¿qué le podemos decir a nuestro televidente? ¿Puede acceder a esa pensión? Esto es un caso recurrente y es importante que los beneficiarios conozcan lo siguiente. El hijo inválido tiene derecho a la pensión de sobrevivientes, así tenga ingresos cuando demuestre que él se gasta 2 millones de pesos y que solo recibe 1 millón de pesos, o que se gasta 1.400.000 y recibe 1 millón. ¿Cuál es la condición? Que ese hijo inválido demuestre su invalidez y demuestre que su padre lo apoyaba. La dependencia no debe ser total. Esto es importante que lo tengan claro, porque muchas administradoras de fondos de pensiones, no muchas, no, son muy pocas, pero digo que todas niegan las pensiones, tanto de hijos inválidos, y muchas veces también le niegan a las compañeras y con el argumento de que no se acredita la convivencia y más. Desde que se demuestre una dependencia parcial, el hijo tiene derecho. Entonces, ¿qué es importante? Miren, dejar documentado. Si un hijo inválido se está gastando 1.500.000 y recibe una pensión de 900.000 y su padre lo apoya, es importante que dejen soporte de transferencias electrónicas, dejen soporte de que el padre es el que paga directamente gastos de comunicaciones, de televisión. En fin, o sea, que quede documentado, porque muchas veces en los procesos los testigos se quedan cortos. ¿Y se quedan cortos por qué? Por más de que se tenga cercanía, un testigo no sabe cuánto dinero le da el padre a su hijo, a qué hora se lo da. Entonces hay otros medios a través de los cuales se puede acreditar esto, y ahora es muy fácil con las transferencias electrónicas, con giros, claro, con pagos a veces de terapias o demás, pero sí se tiene derecho. La Corte Constitucional en el año 2016 declaró precisamente la exequibilidad condicionada del literal C del artículo 47, porque se interpretaba que la dependencia tenía que ser absoluta para el hijo inválido, y la Corte dice no señor, la dependencia no puede ser absoluta. Lo mismo que ocurre con los padres. Un padre puede tener una pensión de 1 millón de pesos, pero si se gasta 2, muere su hijo soltero y este padre demuestra que de esos 2 millones su hijo le apoyaba con el otro 1 millón o con 300.000, con 400.000, también va a tener derecho a la pensión de sobrevivientes en aplicación del literal D del artículo 47, que también hace mención de que la dependencia no es absoluta. Puede ser una dependencia parcial, pero lo importante es acreditar cuánto gasto y cómo sufrago esos gastos. Así es, vamos a una pausa comercial. Al regreso, más preguntas que serán resueltas en temas de pensiones. Hoy en Jueves de Pensiones en Acto en Derecho. Hola, soy fiel seguidora de Acto en Derecho y quisiera saber cuáles son los requisitos para acceder a una pensión familiar en el régimen prima media. Gracias. Los cónyuges o compañeros permanentes deberán acreditar de forma individual los siguientes requisitos. Estar afiliado al Sistema General de Pensiones para el momento en que se tramite el reconocimiento de la pensión. Que los dos pertenezcan al régimen de prima media y demuestren vida conyugal o convivencia permanente por 5 o más años. Que los
los cónyuges o compañeros hayan cumplido de manera individual los requisitos para adquirir el derecho a la indemnización sustitutiva, siempre que dicha indemnización no haya sido pagada. Sumar entre los dos como mínimo el número de semanas exigidas para el reconocimiento de la pensión de vejez. Haber cotizado a los 45 años de edad el 25% de las semanas requeridas para acceder a una pensión de vejez, teniendo en cuenta el año de cumplimiento de esta edad. Estar clasificados en los niveles 1 y 2 del CISBEN al momento del cumplimiento de la edad de pensión, de acuerdo con los cortes definidos por el Ministerio de Trabajo. Bueno, ya creo que ha habido suficiente ilustración sobre este tema. El doctor Jorge Luis lo ha estado tocando y con estas notas de nuestros periodistas, con estas cápsulas informativas, creemos que ya el tema ha quedado suficientemente claro. ¿Cree usted que tengamos que hacer alguna otra precisión, doctor Jorge Luis? Doctora Marlene, coincido con su interpretación. Parece que está ampliamente ilustrado. Muy bien, a través del 648-4820 se comunican con nosotros. Hola, muy buenas tardes. ¿Con quién hablamos? Hola, muy buenas tardes. Muy bien, a través de WhatsApp también nos llegan mensajes de texto. Este mensaje nos lo envían a través del 310-22-23-051. Allí nuestros televidentes nos piden que esta pregunta se la traslademos a nuestro abogado invitado y dice: estoy afiliado a Colpensiones con 1.200 semanas. Soy hombre de 56 años. ¿Puedo pagar las 100 semanas anticipadamente y pensionarme ya? ¿Abogado, puede hacerlo? No, no es posible. Recordemos que las semanas se deben ir causando de manera cronológica. O sea, va pasando el tiempo y voy cotizando. Me he vencido hasta completar las 1.300 semanas. Si no las pagó, ¿qué tiene que hacer? Esperar en el tiempo para completar las semanas que le hacen falta, pero no las puede pagar, digamos, de una. Anticipadas. No. Ahora, si se dejaron de pagar por una omisión, se puede pedir el cálculo actuarial. Eso es diferente, pero una omisión cuando un empleador no hizo la afiliación al Sistema General de Pensiones o cuando estando una afiliación hubo semanas en mora. Si, por ejemplo, un independiente estaba afiliado, estaba cotizando, deja de cotizar, no se retira, pero sigue su condición de independiente, sigue generando ingresos. Recordemos que a partir del año 2003, los independientes quedan con la obligación de cotizar al sistema y se genera el pago de esta cotización en unas fechas determinadas, a tal punto que si el independiente no pagaba o no paga en las fechas que señala la ley, tiene que pagar unos intereses. Sobre esto se pronunció la Corte Constitucional y también hubo unas sentencias interesantes de la Sala de Casación Laboral en el sentido de que el independiente, cuando tuvo semanas en mora, tiene la posibilidad de pagarlas, por supuesto, con los intereses y entrar a reclamar el derecho. Aquí hay que mencionarlo, hay casos en los cuales muchas veces los pagos no se imputaron como correspondía. Entonces a los independientes les montaban las semanas unos meses sobre otros y esto ha hecho que algunas personas por escasas semanas vean en vilo su pensión. Esto también es importante revisarlo porque en su momento el otro Instituto de los Seguros Sociales, hoy Colpensiones, hacía el registro como no correspondía. Abogado, yo tengo una consulta. Si la persona tiene los 57 años, ya esa es la edad para él poderse, la mujer, 57 años, esa es la edad para ella poderse pensionar, pero todavía le hacen falta 100 semanas. ¿Ella puede seguir pagando hasta cumplir esas 100 semanas, ya habiendo cumplido la edad? Puede seguir cotizando. Y no solo puede seguir cotizando, Paola y televidentes. Recordemos que si una mujer a los 58 años no ha cotizado, pero empieza a trabajar, empieza a generar ingresos, se puede afiliar por primera vez a los 58, a los 60 años. Lo ha mostrado la Corte también en sentencias recientes. Porque recordemos que el derecho a la seguridad social en Colombia es un derecho irrenunciable. Es un derecho que no está restringido por preexistencias. ¿Esto qué significa? La persona tiene capacidad de pago, le corresponde afiliarse. La persona se emplea,
le corresponde afiliarse y le tienen que recibir la afiliación. En Colpensiones, porque hay que mencionar los Colpensiones, hacen interpretaciones y pretenden aplicar un artículo del decreto 758 sobre pretexto de la remisión que hace el artículo 31 de la ley 100 del 93, y esto no es cierto. Era el reglamento del Instituto de los Seguros Sociales el que decía que una persona mayor de 50 años no tenía la obligación de afiliarse, pero estos reglamentos, ninguna disposición en Colombia prohíbe y no puede prohibir, porque reitero, estamos frente a un derecho que es irrenunciable, imprescriptible. Entonces hago la aclaración porque es valedera. Hay casos de personas que se han afiliado a los 59 años, 60 años, luego son declarados inválidos y les niegan la pensión con el argumento de que se afilió cuando superó la edad mínima para pensionarse por vejez, y reitero, la Sala de Casación Laboral ya ha enseñado que esta interpretación no es de recibo. O sea que nunca es tarde para usted tomar la decisión de afiliarse y empezar a pagar pensión. No, Abogado nunca Jorge es tarde. No hay un límite, nos lo decía el abogado, no hay un límite para que yo me pueda afiliar. El derecho a la seguridad social es irrenunciable. Si tengo capacidad de pago, si entro a trabajar a los 55 años, 60 años, yo puedo afiliarme y puedo empezar a cotizar. Decía el abogado que una persona tuvo un accidente, en ese caso estaría cubierta, no importa la edad que tenga cuando empezó a cotizar. Pero, doctor Jorge Luis, tampoco importa la edad, es decir, 57 años y yo sigo pagando y tengo 80 años y puedo seguir pagando, o sea, hasta hay una edad máxima, hay un tope de edad donde digan, bueno, ya hasta aquí, ya no le recibimos más o ya no se le permite seguir pagando pensión. No hay tope. La ley no establece estos topes. Si los establece una entidad es por interpretaciones que no corresponden, y más cuando la expectativa de vida se ha venido incrementando. Personas que fácilmente superan los 90 años, los 95. Entonces, ¿qué pasa con el que empieza a cotizar a los 57? Cuando cumpla 83, si la densidad de semanas sigue siendo la misma, va a reclamar su pensión. A mí me llama la atención cuando la persona llega, no, es que abogado, yo no alcanzo. Es que me dijo el asesor de pensiones que yo no alcanzo. Y digo, oiga, y es que el asesor de pensiones es visionario, es clarividente. Es clarividente. ¿Sí? Le digo a las personas... Abogado, muchas gracias. Le digo a la persona, la única forma que usted sabe si no alcanza es si se va a suicidar. De resto, nadie puede decir cuándo alcanza o no alcanza. Doctor, muchísimas gracias por acompañarnos, muy amable. A ustedes, feliz tarde para ustedes y para los televidentes. Muchas gracias. Doctora Marlene, feliz tarde también para usted. Feliz tarde, Paola. Muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos mañana a las 2:30 de la tarde. Esto es Actúe en Derecho.